Latinoamérica, un espacio donde reflexionamos sobre los desafíos más urgentes en torno a los derechos humanos y las formas contemporáneas de esclavitud, con el objeto de comprender mejor estas realidades y sobre todo impulsar acciones concretas e informadas. Soy Cintia Belbuzzi, representante regional para Latinoamérica de Free the Slaves, y en este episodio queremos poner el foco en una de las formas más invisibilizadas y normalizadas de la esclavitud moderna en nuestra región, la servidumbre doméstica. Un fenómeno profundamente atravesado por desigualdades de género, origen étnico, clase social y edad. En América Latina, el trabajo doméstico continúa desarrollándose en gran medida en espacios privados, lejos del escrutinio público y de los mecanismos efectivos de protección. Para muchas mujeres, especialmente indígenas, migrantes y provenientes de contextos de pobreza, estas condiciones derivan en jornadas extensas, aislamiento, retención de documentos, violencia, ausencia de remuneración justa y una dependencia que limita severamente su libertad y autonomía. Para esta conversación contamos con una voz fundamental para comprender esta realidad desde la experiencia vivida y la acción colectiva, Josefa Condori, defensora de los derechos de las trabajadoras del hogar y referente en la lucha contra la servidumbre doméstica. Su trayectoria está marcada por haber enfrentado directamente situaciones de explotación y por transformar esa experiencia en un compromiso sostenido con la organización, la visibilización y la exigibilidad de derechos para miles de mujeres en situaciones similares. Y como siempre me acompaña en la conducción en este episodio Jaime Moro Saavedra, coordinador de fortalecimiento del movimiento contra la esclavitud en Free the Slaves, con quien compartiremos este espacio de diálogo, reflexión y acción. Sin más, les cedo la palabra. Buenos días, Josefa. Buenos días, Jaime. Los escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Cintia. Muy buenos días, Josefa. Muchas gracias por atendernos en este podcast, ya el episodio número 9. La primera pregunta sería, un poco desde su experiencia, ¿cómo definiría hoy la servidumbre doméstica y por qué sigue siendo una forma de explotación tan normalizada y a su vez invisibilizada? Bueno, digamos, yo tengo 60 años y hace más o menos 50 años la situación de la trabajadora del hogar era pues, sobre todo cuando eres niña, eres quechua hablante, andina, es invisible totalmente y por las mismas necesidades de las comunidades campesinas, porque faltaba muchísimas las necesidades básicas, entonces las niñas migraban con engaños. Bueno, siempre uno sale con esperanza de estar mejor, ¿no? Entonces, pues, la educación y, y así te vas haciendo invisible en la ciudad grande que, bueno, nadie te mira, eres invisible y, y bueno, tantos años y supongo que en mi experiencia, pero hay muchos años que muchos jóvenes han pasado esta experiencia, ¿no? Y ahora actualmente, bueno, un poquito puedo decir que niñas trabajadoras del hogar hay pocos. Por lo menos en la experiencia de trabajo en Yanapanacuzón, cuando comenzamos a trabajar aquí, eran niñas de 9 años, 10 años en colegios nocturnos que intentaban aprender a leer, ¿no? Y ahora, bueno, hay mucho menos, pero ya no hay esa cantidad de niñas pequeñitas, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que dado cambio, ¿no? Pero no en su totalidad, porque tampoco aquellas niñas de aquí hace 50 años, la educación pues no era nada, porque yo puedo decir en mi experiencia propia, a los 12 años aprender a leer en la escuela nocturna, con los profesores aburridos, y no aprendes casi nada. Y entonces la educación como que se ha aplazado muchísimo para los jóvenes migrantes, ¿no? Ahora un poquito ha mejorado, puedo decir, en este contexto del momento, ¿no? Pero siempre hay niñas jóvenes en necesidades para atención prioritaria, ¿no?
cómo serán las circunstancias para que una persona llegue a este punto de servidumbre doméstica en el que se esté privada de su libertad y tenga que ayudar en tareas del hogar sin recibir remuneración y sin poder acceder eh, bien a la escuela o de manera adecuada a la escuela. ¿Cuáles son esos factores estructurales que permiten que esto ocurra? Antes mencionaste, por ejemplo, el tema de la lengua, ¿no? El haber sido que el ser hablante quechua en la gran ciudad, pues ya puede ser como un factor clave, pero ¿qué otros puede haber para que esto ocurra? Bueno, uno de los factores también es ser quechua hablante, ¿no? Quechua hablante, vienes de una comunidad, la discriminación, ¿no? Como que no vale mucho los campesinos, ¿no? Esto pasa muchísimo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y también el único trabajo que puedes hacer para sobrevivir es el trabajo doméstico, porque ahí, bueno, se puede agradecer en aquellos tiempos que te dan casa y comida. Entonces, no es que te paguen, no te ven como una persona que puedes decir, ya, esta joven, esta niña, la tengo que educar, bueno, que me ayude, pero la educo en una niña de 11 años, 12 años, que vaya a un colegio diurno, el derecho que tiene una niñez. Pero no, te mandan a la nocturna porque, bueno, pues eres como que no vales mucho en la sociedad porque eres de campo, eres campesino y ya. Y tampoco tienes la fuerza de protestar, porque siempre estás callada, porque justamente porque uno no se ha informado y no tienes una formación, entonces como que no tienes herramientas para protestar, ¿no? Bueno, una niña no es que puede protestar, pero eh, para el futuro digo esto, ¿no? Y el Mm. otro factor también es la pobreza, ¿no? La pobreza en las comunidades, porque en las comunidades no hay mucho, como decían, las necesidades básicas, sobre todo, ¿no? Ahora un poquito ya, como decía, ha mejorado porque en las comunidades, justamente por la comunicación que hay, todo esto del tecnológico, entonces no hay mucho, por lo menos hay comunicación con los padres, porque en mi época perdías el contacto total de tu familia, no sabías de dónde eres, te olvidabas y no totalmente cortabas el vínculo familiar sobre todo. Claro, nosotros solemos decir mucho la trata ocurre cuando las redes se cortan, ¿no? Cuando has viajado y no tienes a familiares o amigos a los que acudir. Entonces, esto último que dices es súper importante porque sí que es cierto, ¿no? Que cuando te olvidas un poco de a quién tienes a quién pedir ayuda, eres mucho más vulnerable para que estas personas se puedan aprovechar de ti. Em, lo otro que te quería preguntar, si hay alguna señal de alerta que aparezca temprano y que puedan pasar notablemente desapercibidas, pero tal vez sea interesante que la gente lo sepa para ellos poder detectar cuando algo cuando una persona está siendo víctima de servidumbre doméstica. ¿Hay alguno de estos gestos que podría la gente conocer mejor para así detectarlos y prevenirlos? Sí, pero mayormente en estos lugares, digamos, en un distrito, digamos, Mariscal Gamarra, ¿no? Es un ejemplo. Es que siempre están los empleadores, no es que le interese, digamos, comunicar que esta niña, raro, habría alguien que diga, bueno, sí, esta niña está en maltrato. Pueden decir, qué pena, pobrecita, pero hasta ahí no pasa, ¿no? En aquellos tiempos es lo que pasaba. Y lo que nosotros, por ejemplo, CAIT, Centro de Apoyo Integral a la Trabajo, ahora que es un programa, lo que se hacía es visibilizar estas situaciones, ¿no? Las mismas jóvenes trabajadoras del hogar capacitadas daban información en un radio, ¿no? Logramos tener un pequeño financiamiento, entonces las mismas jóvenes podían comunicar la información, lo que estaba pasando en las casas o lo que no tenían familia, muchas veces servía para poder ubicar a las familias. ¿Por qué? Porque a la empleadora le convenía que no supiera
dónde está su familia. Por último, no tenía ni documentos, ¿no? O tenían un nombre diferente. Entonces, al final, eso era perjudicial para la menor, porque crecía así, no podía estudiar. Entonces, esto hacía la invisibilidad total de la joven o de la niña migrante, ¿no? Pero como hicimos este trabajo de visibilización, juntamos a muchas trabajadoras del hogar que trabajaban en casas así de Cusco, intentamos que vengan a los domingos a la casa para poder hablar, conversar, dar talleres de capacitación y también los derechos y también deberes, por supuesto, porque deberes también están y si uno tiene que trabajar, pero tiene que ser todo no muy abusivo, porque muchos jóvenes trabajaban toda la semana y no podían salir ni los domingos. Entonces, hablábamos sobre estos derechos de descanso, ir al colegio, derechos básicos del humano, ¿no? Totalmente. Y acá yo quería consultarte, ¿cómo es que ustedes llegaban a comunicarse con estas jóvenes? ¿Iban a la Eh, escuela y hacían un relevamiento ahí? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo hacen para poder acceder a las mujeres y jóvenes en situación de servidumbre doméstica? mm, esto fue, bueno, es una historia larga porque Victoria es la fundadora que nos ayudó, es una italiana, una mucha sensibilidad social, inició el trabajo en Cusco. Y ella iba a los colegios, iba al botar la basura y se sentaba en las plazas para tener confianza con las trabajadoras del hogar. Pero era difícil porque ella era gringa, como ella decía, ¿no? Que yo soy gringa. Y entonces es como, entonces yo he trabajado siempre desde los 9 años en Lima. Y ahí yo conocí a esta voluntaria y ella me invitó a trabajar a Cusco porque me decía, tú hablas quechua, eres andina, se borró, No, no, va bien, va bien. sí. Y así, y entonces, así vine a Cusco yo a probar suerte prácticamente, y, y llegué a Cusco, entonces ahí comenzamos con más ir a los colegios nocturnos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, perfectamente. Colegios Claro, nocturnos, estabas hablando. colegios nocturnos donde sí, mayormente las niñas eran enviadas a estudiar, si es que tenían la suerte, ¿no? Porque no es que todos iban a la escuela. Mm. Y así pedimos permiso a los profesores. Bueno, a algunos profesores no es que les interesaba mucho, porque también eran empleadores. Y de ahí, poco a poco, ganamos confianza con los profesores y nos autorizaron una vez por semana a entrar a los colegios nocturnos. Y ahí comenzó nuestro trabajo con las niñas, adolescentes, porque en el colegio había adolescentes, mujeres grandes, y muchos no sabían dónde estaba su familia, pero estaban vivas en la ciudad de Cusco, ¿no? Entonces, así fue el contacto primeramente en los colegios nocturnos. Bueno, y también de aquí que con las jóvenes hablando historias, muchas veces detectamos de qué comunidades estaban más en la ciudad de Cusco. Y por eso comenzamos nuestro trabajo en la comunidad de Paruro, Ocungate, Huancarani, son zonas donde las niñas más frecuentaban a la ciudad porque había mucha pobreza en estas comunidades, ¿no? Y así poco a poco iniciamos a trabajar en las comunidades, comunicación y, también turismo responsable, porque como es ciudad, Cusco es turístico, entonces decidimos que podíamos aportar el autofinanciamiento. Sobre ese punto te hago una consulta y es, hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar en esa ciudad y pude observar que había una comunidad en relación al turismo y la responsabilidad social que estaba bastante activa en materia de trata y de hecho que formaban parte de la red contra la trata de esa región.
han tenido trabajo con ellos, han podido intercambiar, fortalecerse. Sé que, por Bueno, ejemplo, había un programa de pasantías que estaba iniciando un poco para fortalecer a las jóvenes que trabajaban en el servicio doméstico, pero querían como que pudieran hacer pasantías en estas cadenas hoteleras, sería mucho quizás, pero en estos hoteles que están en la región, como para que después pudieran avanzar en una carrera en materia de turismo. sí, bueno, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, como tenemos el hospedaje, las mismas jóvenes que en el hogar han vivido ya son mayores de edad y se forman en turismo y también laboran aquí, ¿no? Pero así de pasantías que lo habíamos enviado de repente a otros lugares, no, ¿no? Y bueno, también lo que trabajamos de trata es más preventivo, porque para atención no tenemos capacidades, ¿no? Porque hay que prepararse bien para esto. Trata laboral, sí. Y trata, por ejemplo, trata sexual, así, no, en prevención trabajamos en Ocongate, ahorita estamos trabajando en la convención y sobre todo es preventivo, informativo, lo parte educativa. Sí, muchas veces es más importante el prevenir y que nunca ocurra a luego tener que intervenir, que es mucho más costoso y encima nunca se supera, ¿no? O sea, o se supera, Sí. pero es una experiencia que no se olvida. Eh, Buenísima vuestra labor con el hostal, además también para financiar esos proyectos, súper interesante. Eh, Antes también habías hablado de que tú empezaste a trabajar también porque podías hablar quechua y entonces así podrías ir a los colegios nocturnos, que también es una clave porque los niños y niñas deberían estar en los diurnos, no en los nocturnos. Eh, entonces, una de las claves yo creo que es un poco la etnia de los pueblos originarios, que podéis ser un poco más propensas a acabar en este tipo de servidumbre. Pero también te quería preguntar por el género, si también ser mujer influye, hay más mujeres dedicadas a esto que hombres, y por qué crees que se debe un poco. Mm. Bueno, hay más mujeres en el labor de casa, ¿no? También esto se puede decir, es una sociedad machista, ¿no? Pero también es que las niñas o jóvenes que vienen de comunidades, esa es la labor que primeramente pueden hacerlo para sobrevivir. Y también nosotros hemos tenido experiencia de ver, por ejemplo, familiares o hermanitos de las jóvenes que han participado aquí, que sí trabajan en casa, pero es más escondido todavía. Yo diría que es mucho más invisible porque justamente por el machismo, el hombre o tiene más vergüenza de decir que está trabajando en casa, ¿no? Porque el trabajar en casa para mí personalmente no es vergonzoso, solamente que me traten bien, yo cumplo mis deberes y es un trabajo como cualquiera, Mm. solamente que no sea maltratado ni discriminado este trabajo, ¿no? Mayormente las mujeres, cuando llegamos, siempre hay más trabajo quizás para las mujeres en casas, ¿no? Claro, y además se detecta más porque sí que es cierto que las mujeres pueden denunciar más, pero los hombres igual denuncian menos por esa vergüenza, porque es aún más, claro, como dices, un poco más invisible para ellos. Sí. Porque sí que es cierto que cuando hablamos de servidumbre doméstica solemos pensar más en mujeres que en hombres. Y bueno, desgraciadamente es así, en parte un poco por los mecanismos sociales y estructurales en los que existe un machismo, ¿no? Como bien decías. Eh, si quieres, podemos hablar también un poco de los temas legales. Y es que existen marcos legales y convenios internacionales que protegen a las trabajadoras domésticas y existen.
pero ¿qué es lo que más falla en la práctica para prevenir o frenar la servidumbre y que se haga justicia y que esto que no debería de ocurrir por ley, pues no ocurra tampoco en la práctica? Sí, hay una ley que de la trabajada del hogar, hay muchos derechos que ya se consiguió porque hay otras organizaciones también que trabajan sobre todo de visibilizar o lograr una ley para la trabajada del hogar, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, bueno, nosotros acá en CAID y Anapanacuso más nos hemos enfocado a la niñez. ¿Por qué? Podríamos decir, Victoria decía que recuperar la infancia perdido, ¿no? Ujú. Entonces, y más nos hemos enfocado en fortalecer esta pérdida de infancia y para que pueda salir adelante, ¿no? Claro, esto de la servidumbre que se dice, yo, yo diría que los empleadores pues se pongan en conciencia de que debe ser bien tratadas, solo eso, ¿no? Porque es un trabajo, no estoy que digamos que tiene que abolirse de la servidumbre. Claro, de la niñez sí, porque la niñez tiene que vivir su infancia, sus derechos, educarse y para poder mañana responder mejor en la sociedad, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Nosotros, pero hay otras organizaciones que sí mucho más se enfocan sobre las leyes de la trabajadora del hogar. Hay una ley que se ha logrado, hay una organización en Lima que trabaja muchísimo sobre esto de las trabajadoras del hogar, derechos, deberes, y hay una ley que se ha logrado los sueldos mínimos, descanso, salud, gratificación, todo esto, ¿no? Eso. Qué bueno que la haya. Y una vez una persona, una trabajadora, logra salir de una situación de servidumbre, ¿qué obstáculos se enfrenta para acceder a la justicia y obtener reparación íntegra? O sea, desde tu experiencia, ¿qué apoyos hacen realmente la diferencia en este proceso para que estas personas puedan ser reparadas y, como dices, en el caso de los infantes, pues recuperar la niñez? Bueno, pienso que reparar, no lo sé, yo en mi experiencia propia, quizás encontré personas importantes, personas que me ayudaron a reparar ¿cómo puedo decir? Todo lo que he perdido, ¿no? Entonces, porque yo creo que la justicia o el gobierno no es que te lo va a reparar esto, sino uno mismo se busca de, y si encuentras personas que te apoyan para poder curar estas heridas, respirar y continuar en la vida, ¿no? Porque es algo perdido, porque sobre todo en la educación, si no te lo dan desde joven, no tienes herramientas para defenderte y menos enfrentar quizás al gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que individualmente las trabajadoras del hogar, muchas estudian algo técnico, otros van a la universidad y siguen su camino, ¿no? Y muchos, el satisfacción para mí acá, hace 30 años que trabajamos con jóvenes, hay muchas generaciones que han logrado en su vida, vivir su vida dignamente, sobre todo eso, ¿no? Ver a una joven, por ejemplo, hoy vino otra joven que vivió acá y está bien, no estará en la riqueza, no ha ido a la universidad grande, pero está bien. Para mí Ujú. es, o sea, es una reparación que está muy bien, está viviendo bien su vida, ¿no? Y me gustaría que todas las trabajadoras del hogar pues tengan otra vida diferente, mucho más digna, porque hay muchas jóvenes que pues no logran salir adelante y tienen muchas dificultades en su vida en el camino, porque no hay herramientas, ¿no? ¿Qué responsabilidades concretas debería asumir el Estado, los empleadores y la sociedad civil para erradicar la explotación doméstica más allá del discurso? Pienso que eh, eh, el gobierno debe dar las leyes que sacan con mucho esfuerzo, a veces se logra, que deben hacer cumplir, ¿no? Pero también, digo, los empleadores mismos son pues del gobierno, entonces muchas veces no les conviene poner leyes más favorables hacia la trabajadora del hogar.
Entonces, yo creo que la sociedad civil también exigir pues a un empleador, por ejemplo, que cumpla con sus derechos. Eh, y pienso que, bueno, el gobierno no sé si haría algo, pero bueno, si puedo decir, si el gobierno tiene que cumplir, haga cumplir Imagínate la ley. que llegues tú al gobierno, ¿qué harías? Bueno, le diría lo que siento, pero no es que me haga caso, creo. Me dirá, O sea, bueno, ya, ya estás. si tú fueras presidenta, me refiero. Ah, bueno, si yo fuera presidenta, bueno, si tendría que pensar en las trabajadoras del hogar, bueno, pondría una ley que traten bien a la joven, que le paguen bien para vivir y sobre todo la educación, ¿no? Que le den las facilidades para estudiar y para formarse para el mañana, si yo fuera presidenta, pero eso está. En la otra vida será. Bueno, pero si alguien llega a ser presidenta y escucha tu consejo, seguro que es bien recibido. Hablando un poco de esos consejos, sobre la voz también de las sobrevivientes y los sobrevivientes, que siempre son importantes. eh, Vos sos sobreviviente, pero a día de hoy lideras una organización que además hace un trabajo muy bonito y muy bueno. ¿Por qué es tan importante que las y los sobrevivientes estén al frente de estas conversaciones y también de las soluciones? Es importante porque pueden decirlo de todo corazón lo que han vivido y entonces quizá pueden saber otras personas que uno tiene tantas dificultades en la vida, pero sí se puede, ¿no? Se puede seguir adelante, puede ser ejemplo para otras jóvenes que hay tantos problemas, pero sí se puede salir adelante si uno pone, bueno, sobre todo cuando te caes, respiras 3 veces y sigues adelante, ¿no? Entonces, es importante que los sobrevivientes puedan decir su experiencia para darle valor a otras que están en una situación difícil, pues, y decirles que sí se pueden, a pesar de los obstáculos, que sí se puede salir adelante y si encuentras también personas que, bueno, te dan el apoyo y creen en ti y te dan la fortaleza. Esos alimentos que, por ejemplo, te decía, que hoy me encuentro con una joven que vivió acá con muchas dificultades, que no tenía ni nombre, que no sabía su apellido, etcétera, etcétera, muchas cosas y ahora la veo bien fortalecida abriendo una pequeña empresa. Entonces, esa es mi fortaleza para mí. Entonces, eso me da como satisfacción ver que sí es un trabajo quizás mucho difícil, pero mira, aquí está el logro y esta joven está bien y seguramente esto se replica también, ¿no? A otras pueden tomar el ejemplo de esta joven y entonces van siguiendo, siguen saliendo, viviendo con dignidad sobre todo, ¿no? Qué interesante. Es qué hermoso es ver el resultado del trabajo cuando acompañamos personas para que salgan de la situación de esclavitud y logren este nivel de empoderamiento, porque, digamos, tener un propio emprendimiento no es tan fácil como simplemente trabajar en algún lugar en donde uno está en relación de dependencia. O sea que es mucho más tenso, mucho más importante a nivel de autonomía. Esto es un gran logro. Felicitaciones. Gracias. Sí, esa es mi compensación, me da como alimento a mí para continuar hasta que Dios me dé vida, ¿no? Para seguir apoyando a más jóvenes, ¿no? Total, qué bueno. Qué alegría cuando las cosas salen bien, ¿verdad? Y hay siempre casos bonitos, historias bonitas que florecen un poco del barro. Eh, Volviendo un poco a lo de si fueras presidenta o si le pudieras pedir al presidente, si pudieras señalar tres cambios urgentes políticos, eso para el presidente, y luego también a nivel sociedad, culturales o institucionales, que pudieran tener un impacto inmediato, ¿y cuáles serían? Mm,
bueno, que ordenen leyes iguales, ¿no? Que no sean leyes, eh, por ejemplo, una ley de la trabajadora del hogar que decían 15 días de vacaciones. Y yo digo, ¿por qué? Si igual estoy trabajando, ¿por qué no es un mes como de todos los otros trabajadores, ¿no? Haría una ley equitativo, ¿no? Para todos la Ujú. sociedad bueno, en este país, ¿no? Y bueno, los Vale. empleadores en general tendrían que tomar conciencia de que es ser humano que tiene que vivir, y no porque soy del Ande, porque soy quechua hablante, porque tengo la cara más andina, entonces me tienen que tratar mal, ¿no? O sea, igualdad de personas, de la humanidad. Pienso Mm, que eso mejoraría un poquito. Bueno, a nivel mundial siempre hay esto de discriminación, desigualdad, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero bueno, se puede soñar, ¿no? sí. Bueno, a no ser Cintia que tengas que decir algo, yo creo que hemos aprendido mucho hoy y por mi Eh, parte, yo veo que más que soñar, José no para de crear y de gestar y de producir cambios bien concretos con un impacto impresionante en las jóvenes con las que puede acompañar. Así que quizás podamos encontrar modos de apoyo para lograr esa incidencia y trabajar por la igualdad ante la ley, lo que es clave. Digo, hay estatutos especiales en casi todos lados con los distintos tipos de empleo, pero cuán relevante es este que ocurre tanto con todos los niveles de abuso y de vejaciones que ocurren cuando están en el ámbito privado, separados del escrutinio público. Entonces, qué importante sería poder trabajar en conjunto para lograr mayor incidencia a nivel laboral, a nivel legislativo, y a fortalecer las redes también, ¿no? Que están en Cusco para poder seguir avanzando en esto. Pero la verdad es que los avances que nos contás son impresionantes. El caso testigo de esta joven que nos relatabas antes es bien impresionante. A mí me gustaría pedirte que nos digas qué ves para futuro desde tu organización, desde tu labor, eh, qué, qué mensaje para los y las que trabajamos en estos temas, qué mensaje nos querés dejar eh, para que podamos seguir trabajando todas y todas con, ojalá, los niveles de impacto que logras vos. Bueno, pienso que y siento que las personas que hacer las alianzas con otras personas es muy importante para tomar fuerza y incidir, ¿no? Sobre el bienestar de estos jóvenes y a nivel mundial también, ¿no? Porque hay muchas trabajadoras en diferentes partes, quizás en diferentes condiciones, ¿no? Y Claro. entonces pienso que debemos seguir trabajando, ¿no? Para mejorar una vida más digna, ¿no? Y todos los que trabajamos en estas organizaciones sociales, ¿no? Eh, y nosotros, por ejemplo, tenemos contacto con, un poco estamos tratando de incidir con el Ministerio de Trabajo, con el municipio, que hacer visible, ¿no? Esta situación y sobre todo las jóvenes tenemos que incidir que estudien, que se informen para poder defenderse mañana, porque cuando uno no tiene mucha información, bueno, te sientes atada y te quedas ahí. Entonces, en mi aspecto es que yo siempre le digo a las jóvenes de aquí que llegan o antes, estudien, ¿no? Tienen la oportunidad de salir adelante, ir al colegio, porque de aquí en el hogar van al colegio, van a recreación, lo que debe vivir una joven en su casa, ¿no? Entonces, intentemos salir adelante todos juntas para una vida más digna para las mujeres invisibles. Claro que sí, esto, claro que esto sí. era,
esto era una cosa que sí que te quería también preguntar. Claro, como es algo que es tan invisible, mucha gente no se da cuenta del grave problema que es y tal vez las organizaciones y los financiadores se centran más en otro tipo de trata, ¿no? Pero no tanto en esta explotación doméstica. Entonces, si nos puedes contar un poco por qué es importante que sí que haya financiación para resolver esta problemática y, y un poco la magnitud, ¿no? del problema, porque como son invisibles, no se ven, no se habla tanto de ellos, pero igual hay muchísimas y la gente no lo sabe. Entonces, era un poco eso lo que me gustaría preguntarte, si es así. Sí. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Discúlpame. Que por qué los financiadores deberían de centrarse también en esta problemática que es la explotación doméstica, porque se suelen centrar en otros tipos de trata, pero igual no conocen la magnitud de este problema. Entonces, si nos pudieras contar cómo de grande es este problema y por qué es importante que nos centremos en él. Eh, bueno, para mí, de mi experiencia, es importante porque tantas vidas se puede dar un cambio, ¿no? Por ejemplo, en el hogar, tantas generaciones han pasado. Mm, Aquella niña que ha estado sin afecto, ha vivido, cree que la vida es así para ella, es servir, no hay otros derechos para ella. Entonces, si hay un financiamiento, por ejemplo, uno le puede mandar a una escuela mejor, hacer talleres de teatro, recreación. Entonces, esto es algo que recupera a la niñez y cambia su actitud, cambie ese temor de enfrentar a la vida, ¿no? Entonces, sobre todo también afecto, porque son niñas que han venido viviendo casa en casa en aquellos tiempos, ¿no? Ahora hay menos, como les decía, ¿no? Pero es importante porque cambias una vida y la convivencia tiene más efecto que hacer quizás un taller. O sea, la Mm, convivencia, el convivir con la joven, pelearte con ella o renegar o te hace reír, hace sus travesuras y después de algún año ves que esta joven es diferente y pueda enfrentar su vida con valores y sobre todo con dignidad, ¿no? Entonces, mm, para mí eso es importante, ¿no? Si es que hubiera algún financiero que dijera, ya, yo apoyo a Yana Panacuso a las niñas. Uy, qué feliz que sería. Pero Bueno. Es que, claro, al ser un problema invisible, no, los financiadores no suelen poner tanta atención en esto, pero bueno, ojalá podamos tal vez presentarnos a proyectos y buscar algo. mm, Eh, pero o sea, no es, sigue sin ser, aunque haya menos que en el pasado, no es una cosa rara de encontrar gente en esta situación de explotación doméstica. no, sí, todavía hay niñas, incluso hay niñas, ¿no? No es como antes, pero hay niñas que están trabajando en alguna casa, no salen los domingos, no saben de la familia. Hay todavía, no puedo decir que totalmente, o sea, no hay, pero Mm, antes era ahí, estaba ahí, estaban hartas, pero eran invisibles, ¿no? Ahora un poquito mm, más con todas las otras organizaciones también hacen visibilización en las comunidades, entonces niñas migran más grandes, no migran muy mm, pequeñas, y mm, incluso con esto de la comunicación, tecnología, ya las niñas vienen hablando quechua y castellano, ¿no? O español. Antes era, una niña tenías que adivinar lo que dice porque no hablaba nada de español, ¿no? Entonces poco a poco iban mm. aprendiendo y así, ¿no? Claro, va avanzando un poco la cosa, aunque todavía hay mucho por conquistar, Sí, sí, mucho hay por mucho. mejorar, muchos derechos por conquistar. Vale, yo por mi parte, muchísimas gracias, he aprendido un montón y sin más te dejo la palabra, Cintia, y no sé, Josefa, si quieres decir algo más para concluir.
Josefa, antes que nada agradecerte tu tiempo y el tremendo trabajo que venís haciendo hace tantos años. La verdad que es maravilloso poder compartir estos minutos con vos y por favor, si querés agregar algo, nos encantaría. La verdad es que nos quedaríamos todo el día escuchándote porque estoy segura que además tendrás miles y miles de historias para compartir. Así que lo que quieras compartirnos, aquí estamos. Eso es verdad, tengo tantas historias para compartir, tristes y buenas. Pero también yo agradecer también a ustedes, y estos también hacen que sea visible esta situación de los jóvenes en esclavitud, ¿no? Entonces, nada, solo decirles fuerza para seguir trabajando, para mejorar la situación de esclavitud en el mundo, ¿no? Entonces, yo también estoy agradecida que ustedes hagan que sea visible yo también, visible los demás. Muchas Claro que gracias. sí. Ah, Muchas pero gracias sí, a ti. Sí, ¿puedo decir algo más? por Sí, supuesto, claro. tenemos todo el día para ti. Ay, No, me sí, sí. acomodo, me almuerzo y acá les escucho. No, solamente si ustedes pueden decir, después le mandaría el hospedaje. Si Claro. alguien quiere, Claro que sí. Sí, entonces Claro. toda- el link Centro Yanapanacuson y sería ideal una ayuda para nosotros para seguir apoyando a los jóvenes y los proyectos sociales que tenemos. ¿Por qué no claro. nos tomamos un momento para que nos cuentes cómo funciona el centro y cómo es la relación con el hostal en términos de esto de proyecto sostenible, por favor? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Cuéntanos cómo funciona el centro, que esto no lo hablamos. Entonces, ¿cómo funciona el centro que tenés y su relación con el hostal? Bueno, el centro, bueno, el corazón, el que nació es el hogar, que es Centro de Apoyo Integral al Trabajo del Hogar, que se atiende atención integral a la niñez, a los jóvenes, adolescentes, señoras. Esto es atención integral al hogar. Y ahí nació el turismo, justamente porque eh, la historia es que Vittoria, una italiana profesora en Italia, entonces venían muchos sus alumnos a visitar. Entonces dijimos, si esto es turístico, podemos ampliar un poquito, hemos ampliado y así comenzó el turismo responsable, con una finalidad de autofinanciarnos y también el intercambiar. No es un turismo, como se dice, turismo responsable, ¿no? Que podemos intercambiar ideas con las niñas también, con las jóvenes, el que lo quiere. Así nació el turismo responsable, que ahora está funcionando, ¿no? Y de ahí nació el programa radial con las mismas jóvenes que podían informar sobre la situación de la trabajadora del hogar y otros problemas sociales en Cusco. Se logró alquilar un programa radial y ahí iban las jóvenes a emitir esto, ¿no? Y de ahí dijimos, por qué las jóvenes migran. Entonces, intentamos ir a las comunidades para informar que no manden a sus niñas muy grandes, muy pequeñas, disculpa, porque las niñas pequeñas tienen más dificultades en la ciudad, sufren de la familia, el desarraigo familiar es muy triste, eso lo he vivido yo. Entonces, vamos informando en las comunidades campesinas. Después, también se formó, dijimos, bueno, informar no es suficiente, porque si tienes hambre, tienes que ir a buscar comida. Entonces se intentó buscar proyectos y así se hizo unas casas de cultura donde podían estudiar los niños, ayudar en las escuelas, mejorar las escuelas con convenio con la UGEL, ¿no? Entonces, así fue surgiendo las comunidades y ahora se trabaja ahí en la convención, en la selva, en Lima y
y sobre todo en la línea educativa. Y bueno, estamos así, seguimos trabajando. Eso es más o menos en grandes rasgos, ¿no? Pero pueden entrar en yanapanacuson.org, está ahí todo lo que se hace el centro Yanapanacuson, ¿no? Y también ahí mismo está el hospedaje, donde los hospedados vienen mayormente, antes venían de Italia, porque Vitoria era italiana, ¿no? Pero ahora vienen mucho más, de todas partes del mundo vienen, ¿no? Qué bien. Y así es más o menos en grandes rasgos el centro Yanapanacuso, que quiere decir ayudémonos en quechua. Qué bonito. Pues sí, vamos a dejar en la descripción y tanto en las redes sociales, vamos a dejar un link para que la gente tanto pueda hospedarse en el hostal si lo desean, como si quieren apoyar lo que es vuestro proyecto y también conocerlo de cualquier manera, el proyecto social. ¿Mm? Así que nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por compartir el proyecto con nosotras y con nuestra audiencia y conocer, bueno, pues proyectos que tienen un resultado tan favorable y que nacen tan desde la colaboración y desde el amor hacia otras personas. Eh, Así que muchas gracias y podemos concluir la entrevista. Igualmente, Muchísimas gracias. gracias.